Un placer, un honor, una bendición, iglesia, estar de nuevamente pues aquí delante de ustedes. Y bueno, saludos a todos también los que están allá sintonizándonos en sus hogares. Quiero que en esta mañana veamos un tema muy importante, muy trascendental, como nuestro Señor Jesucristo nos dio la instrucción después de analizar los 3 capítulos que están en Mateo, del 5 al 7, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, que son denominados como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Jesucristo culmina este sermón, esta predicación, esta enseñanza en Mateo 7 del 24 al 29. Quiero que me acompañen en su Biblia, por favor. Ábranla ahí en los evangelios, en el evangelio de Mateo 7, versículos 24 al 29. Y dice lo siguiente: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Hago un paréntesis aquí. Los que tienen su Biblia ahí de hojas, en papel, subrayen por favor esta parte del versículo 25. No se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y pueden repetirlo después de mí: no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Esto es muy importante. Y continúa el 26. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Versículo 28 y 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Esta predicación la he titulado El fundamento sobre la roca, un principio de liderazgo con autoridad. El pastor nos encomendó en este tiempo que estemos enseñando, que estemos predicando sobre el liderazgo de Jesucristo para su iglesia, para usted, para mí, que las palabras de nuestro Señor realmente surjan un efecto propositivo, un efecto de crear en nosotros realmente ese liderazgo que debemos mostrar ante esta generación, porque es necesario, iglesia, es necesario que usted y yo no nos callemos, es necesario que usted y yo estemos enseñando, que estemos predicando las buenas nuevas, que estemos en todo momento y en todo tiempo enseñando lo que Jesucristo nos encomendó que enseñáramos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Como punto número 1, Jesucristo inicia esta última parte diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras. Aquí está recalcando Jesucristo la importancia de oír, la importancia de tener esa sensibilidad espiritual, no solamente física, porque esto lo recalca en diversos episodios, lo recalca en diversos versículos la Biblia. En Mateo 13:9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:24, mirad lo que oís. Lucas 8:18, mirad cómo oís. O sea que esto es algo necesario, que es muy importante, el escuchar la voz de Dios. Igual como estuvimos hace un momento entonando esta alabanza, esta adoración que decía: corro a los brazos de mi Padre y escucho decir, te escucho decir, mi hijo eres tú. Es necesario que nosotros hagamos una acción, decir: Señor, aquí estoy. ¿Cómo inició este sermón del monte? Dice que estaban las multitudes, que el maestro subió a un peñasco, a un monte, a una montaña, y que se sentó, y a su alrededor estaban los discípulos
no solamente los 12, sino las multitudes, no describe un número específico, dice que estaba la multitud escuchando las palabras del maestro, y sabemos cómo inicia con las bienaventuranzas. Y por eso el punto número 1 habla sobre la importancia de oír. Romanos 10:17, muchos de nosotros los conocemos. Así que la fe es por el oír, y el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, recalcamos la importancia, Jesucristo recalca la importancia de escuchar la voz de Dios y no hacer caso a las voces extrañas, a los ruidos ajenos que se generan hoy en día ante tanta maldad y la adversidad que existe en este mundo. Miren, recuerde también Jesucristo expresó y describió 4 clases de personas, 4 clases de tierras, 4 clases de personajes, llamémosle de esta forma, en los cuales va a caer la la semilla. Sobre estas personas que usted y yo tenemos la responsabilidad como iglesia de hablar. Dios no dice, pues selecciona a los más guapos, ojos azules, con cabellera abundante, porque entonces yo ya me amolé. Ahí lo importante es decir, alguien se atrevió a manifestar el evangelio ante mi vida, y de esta forma fue decisión mía qué clase de tierra deseo ser. Tal vez yo en un inicio era el tipo de tierra lastimado, pisoteado, y era como el camino. O tal vez era una piedra mi corazón, que no entraba nada, como dicen, ni a bazucazos entraba la palabra de Dios. Pero para Dios nada hay imposible, iglesia. Para Dios no hay nada imposible, y su palabra dice que aunque el corazón fuera tan duro como la piedra, Él puede convertir ese corazón y hacerlo de carne una vez más, y que lata por amor. Amén. O también pude haber sido yo esa tierra con las espinas, que estaba agobiado, que estaba afanado por todo lo de este mundo, lleno de trabajo, lleno de calamidades, y todas esas cosas ahogaron la pasión, ahogaron la palabra de Dios, y verdaderamente ya no pude haber hecho nada y decir no al evangelio, decir no a Dios, negar su existencia. Pero Dios es amor. E insisto, para Dios nada hay imposible. Así que la importancia de oír, esto es muy, muy, muy importante y relevante. Y está también, por último, la 4ª tipo de tierra, que es la tierra buena, en la cual dice la palabra de Dios que estuvo la semilla y dio su fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Esto es la trascendencia. Por eso usted no sea selectivo. Si Dios no es un Dios, si Dios no hace acepción de personas, nosotros ¿por qué sí lo hacemos? ¿Por qué dijo, uy no, ni me acerco con ellos? Porque diría doña Florinda, no te juntes con la chusma. No se trata de eso, iglesia. Se trata que en toda oportunidad que tengamos, en toda ocasión, si así, yo insisto mucho, si es a través de un mensaje en las redes sociales, si es a través de poner una alabanza y que mi vecino la escuche, es una oportunidad para que ellos estén escuchando la palabra de Dios. No digo que lo pongas a la 1 de la mañana porque te van a llover balazos, pero sí te digo que en todo momento seas prudente y que aproveche las oportunidades que Dios nos pone de frente. Amén. Punto número 2, no es necesario solamente oír. Punto 2 es ponerlas en práctica. Hemos escuchado la palabra, excelente, eso es muy bueno, pero significa que ahora no hay que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y muchos están contentos solamente con oír la palabra, con leerla, con decir, yo, como el desafío que nos aventó el pastor a todos, que es una bendición el leer, el meditar, el memorizar la palabra de Dios. Ahora, Señor, esas palabras que tú has dado, esas palabras que tú me has que he escuchado, ¿qué hago con ellas? En el Sermón del Monte hay consejos tan prácticos para ponerlos, como dice la palabra, ponerlos en práctica, y no solamente para oírlos y decir, un sermón más, una enseñanza más, qué bonito, aplaudo, me pongo de pie y se acabó la predicación y me voy.
Jesús no buscaba personas que lo adularan. Jesús no buscaba personas que lo admiraran solamente de su doctrina, de sus enseñanzas. No, Jesús buscaba verdaderos adoradores, personas que se sometieran a su voluntad, a la voluntad del Padre, y que existiera un verdadero discipulado. Así que, mire, quiero que repita después de mí estas tres palabras, o estas palabras. La primera es hacer, obedecer y poner en práctica. Hacer, obedecer y poner en práctica. Mire, si usted busca ahí en los siguientes textos bíblicos, Mateo 6:10, Mateo 7:21 al 24, Mateo 12:50, Lucas 6:46, Lucas 11:28, Juan 7:17, Romanos 2:13, Primera de Juan 3:7, todos estos versículos, y hay muchos más que hablan de estas tres cosas. Hablan de hacer la voluntad de Dios, hablan de obedecer lo que Dios, los mandamientos, sus estatutos, y de poner en práctica la palabra de Dios. Así que no podemos, iglesia, solamente ser oidores, sino que tenemos que poner en práctica. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo describe, y como punto número 3, el hombre sabio, el hombre prudente es el que pone en práctica estas enseñanzas. El mundo actualmente y desde siglos antepasados han existido, entre comillas, hombres sabios, hombres que en su rama, en su ámbito, en su materia, han sido denominados de esta forma, como sabios, como muy inteligentes, como superdotados. Pero la Biblia dice en Job 32:9 que no siempre los grandes son sabios. Aunque habla aquí sobre la vejez, pero lo que el mundo hoy llama como un grande, que cataloga como el máximo, que tiene muchos posgrados, que tiene doctorados honoris causa, etcétera, etcétera, y que el mundo admira, la Biblia dice algo diferente. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En 1 Corintios 1:21 y Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Estos hombres, y voy a dar un vivo ejemplo de lo que sucede con estos hombres llamados grandes delante de la ciencia, en la medicina, en las filosofías, en las químicas, en las físicas, en todas estas ciencias exactas que son catalogados como superdotados, pero que la Biblia dice que son necios espiritualmente hablando. Quiero citar a este hombre que es idolatrado por la ciencia, que murió hace 2 años, en el 2018, murió sin poder moverse, murió cuadrapléjico, confinado a una silla de ruedas, que ni siquiera podía hablar, dependía de una computadora para emitir los sonidos. Algunos de ustedes ya sabrán de quién me refiero. Él citó lo siguiente: en el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios, dijo este hombre. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Lo dijo Stephen Hawking, un hombre con múltiples premios, múltiples doctorados honoris causa de las universidades más prestigiosas a nivel mundial. Y aquellos que el mundo les llama grandes, Dios les llama necios. Porque yo no estuve obviamente en su lecho de muerte, él murió allá en Inglaterra hace 2 años, pero si no se arrepintió, él si no tuvo una transformación genuina en su corazón, un nuevo nacimiento, entonces él está en el infierno en este momento, por haber negado, por no haber aceptado el regalo más grande, que fue Jesucristo en la cruz. La Biblia habla mucho acerca de la verdadera sabiduría.
en Proverbios 9:10. Yo creo que es un versículo que también ya muchos han memorizado. Y este describe: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La versión Nueva Biblia Viva me gusta mucho porque algunos malinterpretan: ¿cómo que el temor a Jehová? Entonces tengo que estar escondido abajo de la peña y tengo que estar escondido en el lugar más oscuro para que tener temor de Dios. No, fíjense lo que dice esta versión: lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor. Conocer al Santo es tener inteligencia. La sabiduría aumentará tus días y añadirá años a tu vida. Esto lo dice Proverbios 9, 10 y 11. ¿Quieres añadir años a tu vida? ¿Quieres prolongar tu vida? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ten sabiduría, sé prudente. ¿Y qué tengo que hacer para obtener la sabiduría y para ser prudente? Honrar al Señor. Son principios fundamentales, son principios bíblicos que fueron pronunciados hace miles de años, pero que continúan vigentes. El cielo y la tierra, sus modas y todo lo demás pasarán, pero la palabra de Dios por siempre permanecerá y está vigente. ¿Cuántos dicen amén? Así que mire, no dude lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué cree que nosotros seguimos los protocolos que nos han instruido? No es por no creerle a Dios que nos pueda proteger y cuidar, porque mire, honestamente lo digo, para nosotros sería más sencillo hacer un servicio o dos servicios solamente y órale, toda la gente, que al cabo así lo hacíamos antes y cabemos, y si hace falta pues hacemos dos y todos no le hacen, no traigan su cubreboca. Pero eso no es ser prudente, porque no somos realmente de los que nos dejamos ir por la marajada, o de los que nos dejamos ir por el decir yo lo quiero hacer y como dice la canción, mi gusto es y quién me lo quitará. No, debemos ser prudentes, sabios, entendidos en todo tiempo y que podamos verdaderamente estar preparados en todo momento. Así que mire, Pablo también le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, mira, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verdaderamente quieres ser sabio, entonces acepta la salvación, recibe la salvación que solamente proviene de un Dios todopoderoso. ¿Quieres ser entendido en los tiempos? Entonces prepárate, porque el Señor ya viene por su iglesia. Este es otro de los incisos. Los sabios, los entendidos, siempre están preparados. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro en Mateo 25, versos 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes: 5 sensatas, 5 prudentes, 5 insensatas, 5 imprudentes. Ambas tenían lámparas, sí. Ambas grupos, o las 10 eran salvas. Sí, las 10 eran salvas porque estaban esperando al amado, estaban esperando al novio. Las 10 tenían su lámpara, estaban encendidas sus lámparas, sí, hasta cierto momento. ¿Qué es lo que marcó la diferencia, iglesia? La diferencia la marcó en que las 5 prudentes, las 5 sabias, supieron tener una reserva de aceite que representa la unción del Espíritu Santo. ¿Qué representa esto? Usted y yo día con día debemos entrar a la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestro aposento, ahí donde hemos elegido nosotros tener, evitando cualquier distracción, llegar ante su presencia y decir: Señor, llena mi lámpara con el aceite fresco de tu unción cada día, porque si tu lámpara está encendida, entonces poco a poco se va gastando, poco a poco se va consumiendo esas lámparas de aceite. Es el principio físico y químico con el cual funciona la combustión. Pero si nosotros día con día vamos a la presencia de Dios, estamos llenando y asegurándonos que esa lámpara jamás se apague, porque créame, y esta es una buena noticia, el aceite
No tenemos que ir a comprarlo, el aceite ya fue comprado, ya fue pagado. Basta con que usted le diga: Señor, lléname, dame más de ese aceite. Y créame que Dios no es tacaño. Dios le va a decir: porque me lo pediste, hijo, porque me lo pediste, hija, aquí está. Yo te bendigo, yo te lleno, yo te doy esa doble porción de aceite que tú me has pedido. Así que pida con fe, pero hágalo. No espere que solamente Dios, por ser Dios, diga: pues le tengo lástima y le va. No, al que pide recibe, al que toca se le abre. Estas son las bondades que Dios tiene. Así que debemos mostrar la sabiduría en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Proverbios 4, 10 y 13 dice: oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por las sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Palabras, consejos prácticos, iglesia. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, porque es una de sus promesas. Los que son sabios, los que son entendidos, no tropezarán. Este es lo que Dios nos dice, lo que Dios nos promete, y son bendiciones inefables. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 4. Existen dos fundamentos. Jesucristo lo expresó, lo dijo en esta parábola: los cimientos. Mire, la casa, el ejemplo, la ilustración que da el maestro representa su vida, el carácter. ¿Quién es usted? Dice que el sabio y prudente es el que pone en práctica las palabras de Jesús. Dice que cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esto también el Evangelio de Lucas lo describe en 6:48. Es un fundamento firme y duradero. No es solamente pues le pongo ahí unas cuantas piedritas y ahí a ver qué pasa. No, es un fundamento que permanece para siempre. Dice 1 Juan 2:17: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Proverbios 12:7: la casa de los justos permanece firme. Estas son bondades inefables, bendiciones que no podemos rechazar, iglesia. Son bendiciones que Dios nos está poniendo, dirían, en bandeja de plata, y a veces nosotros, por los afanes de la vida, porque ya el hermano que está a un lado de mí trajo la camisa de las Chivas y me caen gordas las Chivas, ya por eso no le voy a hablar. No, son cosas que verdaderamente debemos poner en práctica lo que Dios nos dice, porque el insensato es aquel que no pone en práctica las enseñanzas de Jesucristo, y entonces está edificando su casa, su vida, y está poniendo en riesgo toda su familia, porque grande va a ser su destrucción cuando vengan los vientos, cuando soplen los vientos, cuando vengan las lluvias, cuando vengan las tormentas, las tempestades. Punto 5. Entonces vienen las pruebas en la vida. No hay una diferencia sobre las tempestades que menciona Jesucristo. Sobre ambos tipos de personas descendió la lluvia. Sobre ambos tipos de personas vinieron los ríos, las torrentes, las inundaciones. Sobre ambos tipos de personas soplaron los vientos. O sea que nosotros no estamos exentos de enfermarnos. Nosotros como cristianos o como sus hijos no estamos exentos de decir: si yo voy a un hospital y entro a una cama de terapia intensiva de una persona con COVID, yo no estoy exento de infectarme, a no ser que tenga una protección, un equipo de protección personal con mi careta, mi cubrebocas, mis goggles, etcétera. Eso me minimiza que me infecte. Pero a lo que voy con este punto, iglesia, no estamos exentos de pasar tribulaciones, no estamos exentos de pasar escasez, no estamos exentos de pasar por hambres tal vez. Hay pruebas. Dios nos hace pasar en ocasiones por desiertos. Dios hizo pasar a su pueblo 40 años
estar dando vueltas en círculos a su pueblo, a la nación santa que sacó de Egipto. Y a veces el raciocinio humano dice: ay, qué Dios tan injusto. Pero cuando lees la historia dices: bola de cabezones, que viendo todas las señales, todos los milagros, todos los prodigios que Dios hizo para sacarlos de la tierra de Egipto, ellos deseaban estar todavía ya en aquella tierra, porque la carne llama, el pecado es muy tentativo, y a veces el ser humano, el hombre o la mujer por igual, deciden irse por lo que me va a ocasionar un placer momentáneo y desvían la mirada de lo eterno. Que Dios nos ha llamado, el supremo llamamiento, a la santidad y a ese proceso en el cual debemos estar edificados sobre el primer fundamento, que es la roca firme. El obedecer o no obedecer, iglesia, es el fundamento, la base de la vida. Determina todo el curso de lo que vamos a hacer en nuestra vida. Si usted obedece a Dios, está edificando sobre la roca firme. Si usted no obedece a Dios, esto es literal, está edificando sobre la arena. Y cuando vengan las tormentas, entonces no se sorprende, diga: Señor, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Ya nos volvemos espirituales, ¿verdad? Casi decimos como Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí sí, sacamos, hasta nos aprendemos los versículos. Pero cuando anteriormente hemos desobedecido la voluntad de nuestro Dios. Y surge una pregunta, iglesia, y para todos los que escuchan allá en casa: ¿cómo influimos en los demás? Parte del sermón de la montaña, Jesucristo lo dejó muy claro. Mateo 5, 13 y 16. Nuestra influencia es probada todos los días. ¿Somos en verdad la luz en este mundo? ¿Somos en verdad la sal en esta tierra? ¿A qué me refiero? O sea, que cuando alguien pide de nuestra ayuda en nuestra familia, quien sea, verdaderamente somos la diferencia, no por nosotros mismos, sino por lo que Dios hace en nosotros y nos ha dado ese sabor, esa sazón. Por eso dice que la sal, si pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino que es echada al camino para que sea pisoteada. Pero si permanece con su sabor, entonces marca una diferencia. Y no solamente es usada para los alimentos, sino que es usada en la antigüedad. Era tan preciada la sal que de ahí viene la palabra salario. De ahí viene, pagaban con sal. ¿Por qué? Porque conservaban. Esa es una de las propiedades que tiene este elemento, la sal. Conserva, ayuda a que se preserve. ¿Y de qué estamos refiriéndonos? De la santidad. Y te pregunto a ti, a usted, en esta tarde, ¿todavía hay sabor de santidad sobre su vida? Si no la hay, o si se ha vuelto tutti frutti, yo le recomiendo que le pida a Dios: dame ese sabor de santidad, Señor. Y Dios no se la va a reprochar, Dios se la va a dar. La prueba de la confianza también lo dice en Mateo 6, 19, 34. ¿En quién confiamos? ¿En Dios o en las cosas materiales? ¿A cuáles de los dos servimos? ¿Nos preocupamos o nos afanamos por las cosas materiales o por los asuntos del reino? Jesucristo fue muy claro: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, dice, todo lo demás viene por añadidura. ¿Cómo están nuestras prioridades? Iniciando desde abajo, ¿cuál es nuestro fundamento? Esto es muy importante. De esta manera, iglesia, y culmino con esto, nuestra casa, nuestra vida es probada con respecto a cada una de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dio en el Sermón del Monte. No es escuela dominical, pero por favor, se lo dejo de tarea. Escudriñelo. Dirían, desmenúcelo, saboreelo ahí en su casa. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, el sermón de la montaña.
Si nunca lo había visto desde esta perspectiva, al decir, estos son consejos prácticos para mi vida, para mi familia, para mis hijos, ¿cómo los voy a instruir ahora que la ciencia dice que un feto de 12 semanas no es humano? Siendo que la Biblia dice, cuando mi embrión vieron tus ojos. La ciencia dice que no hay Dios, que somos proceso de una evolución, que derivamos del chango. Cuando Dios nos dice, yo te creé y soplé aliento de vida sobre ti. Iglesia, quiero que cierre sus ojos, escuche estas palabras, porque lo que voy a leer a continuación es una descripción que da la Biblia sobre nuestro fundamento, sobre la roca sobre la cual debemos edificar nuestra vida. Evite cualquier distracción y solamente escuche. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, primero en importancia, en posición, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador, el único merecedor de la gloria. Él es la corona de la creación. Todo halla su culminación, su perfección y su propósito en Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él la sostiene y mantiene el orden y armonía desde el universo y las galaxias hasta el átomo o insecto más insignificante. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él nos da vida como cuerpo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es el comienzo de una nueva creación de Dios, el único que ha vencido a la muerte para vivir con un cuerpo glorificado para siempre, y nosotros seremos como Él, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el único mediador, el camino. Él es la única y absoluta verdad. Él es nuestra paz. Él es el muro de fuego, el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana, el fiel y verdadero, el autor y consumador de nuestra fe. Él es la vid y el pan de vida, la puerta de las ovejas. Él es la fuente de agua inagotable. Él es el buen pastor, la luz que disipa toda oscuridad. Él es nuestro reposo, el siervo justo, el varón de dolores. Él es la gloria de Israel y el león de la tribu de Judá. Él es el consejero, el admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él es la resurrección y la vida, el Señor de la gloria, el verbo de Dios, el anciano de días. Él es mejor que los ángeles, que Aarón, que Moisés, que David y que Melquisedec. Él es el eterno, Él es el Mesías, Él es la piedra angular, iglesia. Y muchos lo han despreciado. Él es el gran yo soy. Él es la roca, iglesia, sobre la cual estamos fundados, sobre la cual usted debe poner ese cimiento. Mi corazón se estremece el saber que los días se están acortando y no hay un verdadero arrepentimiento, y la iglesia tal vez está adormecida. Pero Dios nos dice: levántate y resplandece, porque la luz ha llegado sobre tu vida. Levántate y resplandece. Levántate, iglesia. Porque yo he vencido, dice el Señor. Porque yo soy más que una pandemia.
porque yo soy más que una escasez o una crisis económica. Levántate y resplandece, porque yo vengo por una novia sin mancha y sin arruga. Levántate y resplandece y predica en todas las naciones. Levántate y resplandece y deja de hacer las cosas abominables delante de mi presencia. Levántate y resplandece, porque este es el día de salvación. Gracias, Dios. Oh, aleluya, aleluya. Te adoramos. Yo le invito, iglesia, a los que estamos aquí, pónganse de pie. Vamos a adorarle un tiempo ahí con sus propias palabras. No necesitamos mucho los instrumentos. Sí está la música de fondo, pero quiero que usted verdaderamente levante sus manos. Yo no lo quiero guiar, yo quiero que de su propia boca, de su corazón, diga: aquí está, Señor, mi vida. Aquí está, Señor, mi vida, mi carácter, lo que yo soy, lo que tengo. Si en algo te he fallado, Señor, si he puesto mis cimientos sobre la arena, Padre, perdóname, y quiero poner mis pies firmes, oh Dios, en la roca que eres tú, Jesucristo, el principio del liderazgo. Que no sea perdido, Señor, por los afanes de este mundo, sino que seamos una iglesia que impacte, que cambie, que desafíe, que rete, que no se conforme con pocas cosas, sino que busque y trascienda en la gloria de lo eterno. Gracias, dale gracias. Puedes levantar tu voz, los que estamos aquí, decir gracias. Gracias, oh Dios, porque tenemos oídos y podemos escuchar tu voz que nos dice esto una vez más. No es nada nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro, no, solamente estamos, Señor, reafirmando que tú eres la roca. Gracias, Dios, por esta palabra, porque tu Espíritu Santo nos consuela, nos conforta, nos anima a seguir adelante. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Gracias. Iglesia, reciba esta palabra, no al entendimiento solamente, sino a su corazón. Que Dios obre grandemente a través de usted, porque esto es la iglesia. Dios no nos hizo iguales a todos. Esta es la multiforme sabiduría de Dios, su multiforme gracia, para que todos funcionemos perfectamente como una máquina, bien, con todos sus engranajes, con todas sus piezas. Cada uno de ustedes son importantes, no solamente el predicador o los que tocan. Honro igual todos los que nos están apoyando en esta nueva etapa en la iglesia al transmitir, los que están atrás en cabina, los que están atrás de una cámara. Todos y cada uno de nosotros somos importantes para el reino de los cielos, para expandirlos. Mire, concluyo con esto. Hablando estadísticamente, de cada 4, solamente 1 se salva, porque 3, hablando específicamente, dice que uno era como en el camino, que fue pisoteado, que uno era como la roca, como la piedra, y el otro era entre los espinos. De 4, solamente 1 era como la buena tierra. Pero Dios no se mide en estadísticas. Dios no hay y no tiene imposibles para Él. Así que usted no se maneje, no, pues ¿por qué lo voy a hacer? Usted hable con denuedo.
Amén. Y valga la redundancia, crea con fe que lo que usted pida lo va a recibir por su nombre, por su amor y porque le damos la gloria y la honra a Él. Y dele un fuerte aplauso porque Él es digno de toda la honra. Amén. Iglesia, pues estamos despedidos, que el Señor les bendiga. Y bueno, estamos siempre pendientes, igual ahí en los mensajes, en verdad, créame, es muy importante. Si hay alguna necesidad de oración, no dude en enviarlo. Esto es lo que va a marcar la diferencia. La oración eficaz del justo puede mucho. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.